Gut. Guten Abend, meine lieben Studenten. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es sehr gut. Bien, chicos, buenas noches. Hoy iniciamos formalmente lo que es el tercer ciclo de este año. Ya vamos a ver si logramos finalizarlo de manera exitosa, ¿cierto? Entonces, nada. Miren, hoy iniciamos con Alemán 2. Ya yo les había comentado que Alemán 2 es un poco, vamos a decir, no suave, sino que vamos a trabajar temas más fáciles de digerir, por así decirlo, más fáciles de trabajar, menos pesado. Esto es, bueno, lo primero es que es Alemán 2. Ya ustedes tuvieron un primer encuentro con Alemán 1. De modo que ya ustedes pudieron familiarizarse con el idioma. Los que estuvieron conmigo en Alemán 1 ya pudieron notar la metodología, que en realidad me dio bastantes resultados. Ya ustedes me dirán si les causa algún tipo de inconveniente o si quisieran modificar o anexar o quitar algo, porque al fin y al cabo ustedes son los que están recibiendo las clases a distancia. Entonces la comunicación aquí es un poco limitada, pero sí tenemos una comunicación vía WhatsApp. Cualquier duda, inquietud, aclaración, sí, por favor de remitírmela vía el grupo, por favor, en el grupo. Recibo constantemente mensajes privados. Entonces les voy a pedir por favor, que para eso estamos en el grupo, para que me envíen estos mensajes de manera colectiva en el grupo, porque usted no sabe si esta misma duda, esta misma pregunta que usted tiene, también lo tenga otra persona. Así podemos responder y aclarar para todos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a trabajar en esta materia durante este semestre? Miren, en este semestre vamos a ver mucho vocabulario referente a distintos temas. Dígase la familia, la comida, los viajes, lugares públicos, vacaciones, etcétera. También vamos a ver muchos textos, vamos a perfeccionar aquí un poquito lo que es la pronunciación. Ya en Alemán 1 ustedes tuvieron una experiencia o varias experiencias con respecto a las lecturas de los textos, donde si no recuerdan, bueno, ustedes debían de leerme un texto y entonces por ende enviármelo por WhatsApp, y entonces ahí yo ver y calificar, por así decirlo, su pronunciación, que fue bastante buena, me sorprendieron bastante en Alemán 1, así que yo espero que aquí no cambien, pero por lo que veo, según lo que han escrito, ¿verdad? Entiendo que tienen mucho entusiasmo y mucho interés por iniciar esta materia, y eso me gusta mucho. Entonces, bueno, en este semestre vamos a hacer eso constantemente, la misma temática, pero vamos a tratar de trabajarlo vía plataforma. Yo no sé cómo ustedes han manejado esto de los archivos. O sea, entiendo que a las plataformas se pueden colgar cualquier tipo de archivo. Sabemos que las asignaciones las vamos a hacer en PDF. Por favor, en PDF. Recibo también constantemente archivos, asignaciones, tareas en Word. No se admiten tareas en Word. Si me lo envía en Word, es como si no tuvieras recibido, como si no lo hubieran enviado, de modo que no tendrán calificación. Entonces tienen que tener cuidado ahí, tienen que tener en cuenta y tenerlo pendiente, que a la hora de usted enviar su asignación debe de convertírmelo en PDF y enviar en PDF. Entonces, a lo que iba con respecto a la lectura de los textos, vamos a ver cómo logramos colgar estos videos en vez de en WhatsApp a la plataforma, porque WhatsApp a veces es un poco tedioso con esto de que si no sube el video, de que si es muy grande, de que entonces le llena la memoria a su compañero y así sucesivamente. Pero vamos a ver cómo lo manejamos eso en la plataforma. Ya ustedes me informarán si ustedes tienen esa posibilidad, que yo entiendo que sí, pues yo también
Esa es la metodología, ¿verdad? Yo le cuelgo este video a ustedes en la plataforma, entonces puedo asumir que ustedes también pueden hacerlo. Bueno, pero ya eso lo veremos más adelante. De lo contrario, que sea muy complejo, porque aquí lo que estamos buscando el facilitar el trabajo, ¿verdad? Que sea más ágil, más fácil y más práctico en medio de la situación. Entonces, nada, lo hacemos directamente por WhatsApp. Ya eso más adelante lo vamos a definir. Entonces, como les dije, vamos a ver muchos textos, mucho vocabulario. En verdad no veremos aquí gramática prácticamente, cosas muy puntuales, nada muy desarrollado. Y nada, para iniciar, para este primer parcial, que es bastante próximo, ya lo tenemos prácticamente ahí, vamos a trabajar lo que es un repaso de Alemán 1. Repaso de Alemán 1, cosas que no hayan quedado claras, cosas que se hayan olvidado. Pues cuando ustedes saben, cuando no se practica, pues las cosas se olvidan. Entonces, por ende, vamos a trabajar un material con ejercicios o gramáticas importantes de Alemán 1. Y este fue el primer material que yo les colgué a ustedes. Bueno, esta es la asignación. Esto que yo tengo aquí es exactamente la misma asignación que ustedes tienen en su plataforma, que es lo que ustedes me van a entregar ya completado. Entonces, además tienen en la plataforma una breve explicación, por así decirlo. O sea, lo mismo que yo les voy a explicar aquí, lo tienen ustedes de manera escrita. Nada muy complejo. Traté de puntualizar lo mejor posible. Para entonces tampoco alargar demasiado este video, ¿verdad? Porque también resulta ser un poco tedioso. Bueno, miren, vamos primero con la fecha. Also, Deutsch 2. Tienen que escuchar siempre la pronunciación. Como aquí vamos a trabajar mucha pronunciación, tienen que estar atentos siempre a la pronunciación, porque así mismo deben ustedes de emplearlas en la lectura de los textos. A ver, Deutsch 2. Heute ist Dienstag, der 29. September des Jahres 2020. Bien, entonces miren, tenemos este primer ejercicio. Este primer ejercicio te dice Antworten und Fragen, o sea, preguntas y respuestas. O al revés, sería respuestas y preguntas, porque es lo que tenemos aquí. Dice pregunta y respuesta, formula la pregunta, la respuesta dada. O sea, aquí del lado derecho tenemos unas respuestas, entonces a nosotros nos corresponde formular aquí la pregunta a esa respuesta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, miren, es bastante sencillo. Lo que tienen que tener pendiente aquí para formular una pregunta es que las preguntas en alemán podemos formularlas de dos formas. Puede ser iniciando por una palabra para preguntar. ¿Recuerdan las palabras para preguntar? Que son qué, cómo, cuál. Mírenlas aquí. Podemos iniciar por ahí. O por el contrario, iniciamos por un verbo. Iniciamos la pregunta con el verbo. Con el verbo, ¿ok? Porque no siempre vamos a utilizar una palabra para preguntar. En este caso, en verdad, no aplica esto de utilizar una palabra para preguntar. De modo que en este ejercicio siempre vamos a iniciar por el verbo. Entonces, ¿dónde encontramos este verbo? Pues sencillo, en las respuestas siempre tenemos un verbo. Miren, aquí tenemos el verbo sein. Recuerden, el verbo sein. Ser o estar conjugado en tercera persona. Tercera persona, ¿cómo sabemos que es tercera persona? Bueno, primero por la conjugación del verbo, que está conjugado en tercera persona, y además te indican ahí un pronombre, que aquí sería entonces el pronombre aplicado a tercera persona singular. ¿Ok? Aquí también tenemos verbo, 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 verbo. Aquí ya prácticamente le estoy marcando los verbos, de modo que usted iniciará su pregunta por el verbo. Lo que sí tienen que tomar en cuenta es si tienen que conjugar el verbo o no. Hay casos en donde el verbo no tenemos que conjugarlo,
por sentido común y por lógica, por ejemplo, en la tercera persona, si estamos hablando de una tercera persona, fíjense estas respuestas en tercera persona, eso significa que la pregunta la vamos a hacer en tercera persona. Por ejemplo, cuando hablamos de una tercera persona, por ejemplo, se llama él Juan, estamos hablando de una tercera persona. Entonces la respuesta es sí, él se llama Juan. Fíjense que la conjugación no varía. Se llama el Juan, se llama el Juan. Y la respuesta es sí, él se llama Juan. Fíjense que ahí la conjugación del verbo llamar, llamarse no cambió porque nos mantenemos en el mismo nivel de una tercera persona. Esto es por simple lógica. Ahora, si yo pregunto en segunda persona, te llamas tú Juan, fíjense, escuchen, te llamas tú Juan, entonces obviamente ahí respondemos sí, yo me llamo Juan. Escuchen que ahí el verbo llamar se cambió. Llamas, llamo. O sea, tenemos que fijarnos siempre en el pronombre y conjugar el verbo acorde al pronombre. Entonces, en este caso, como es una tercera persona, esto se mantiene igual. Entonces, iniciamos por el verbo. Ist. El verbo, después del verbo, continuamos con el pronombre. Ist, Entonces, aquí tenemos que tener cuidado. Fíjense cómo te están diciendo que no, te están negando a esa pregunta. Tenemos que preguntar algo contrario. Ist Architekt? Ist Architekt? ¿Es el arquitecto? La respuesta, nein, ist Lehrer. No, él es profesor. Y así sucesivamente vamos a trabajar esto. Vamos a buscar una que sea exactamente, miren. Aquí tenemos, igual trabajamos con el verbo sein, conjugado en primera persona porque aquí tenemos el pronombre ich. Te dice, ja, ich bin Frau Röder. Sí, yo soy señora Röder. Entonces, como dijimos que iniciamos por el verbo, pero entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una conversación entre primera y segunda persona porque te estás respondiendo con yo soy. Entonces se supone que debemos preguntar ¿eres tú o es usted? Vamos a ver, es usted. Vamos a colocar es usted. Para esto, si tienen que auxiliarse de la conjugación de los verbos, entonces, bueno, en alemán 1 conjugamos muchísimos verbos. Ya ahí ustedes van y se fijan un poquito y de paso entonces repasan por igual lo que son las conjugaciones de los verbos. Entonces, este verbo conjugado en tercera persona, dígase formal, es usted. Iniciamos por él, sería así. Sind. Esta es la conjugación de tercera persona del formal. Continuamos con el pronombre. Sí, recuerden, aquí venimos con el sí en mayúscula, porque el sí mayúscula con la S mayúscula representa el usted. Sind sí. Aquí seguimos igual porque ella está afirmando, está diciendo sí, yo soy, de modo que no tenemos que preguntar algo contrario como sucedió aquí. Entonces, sind Sie Frau Röder? Ja, ich bin Frau Röder. ¿Es usted señora Röder? Sí, yo soy señora Röder. Ok, yo entiendo que ahí quedó bastante claro. Lo que le digo, tienen que tener pendiente, identificar el verbo, que miren ya aquí está marcado, ver si tienen que conjugarlo o no. Vuelvo y repito, si hablamos de una tercera persona, fíjense, muchos ahí hablan de una tercera persona, por ende la conjugación del verbo se va a quedar en tercera persona. Pero si hablamos entre yo o tú o usted, ahí sí tienen que tener en cuenta el hecho de la conjugación del verbo. Entonces, primero verbo, luego el pronombre y luego lo demás. Lo demás, fijarnos si te están respondiendo con algo contrario o si te están afirmando, pues simplemente seguimos por la misma línea de afirmación. Ok, este sería el primer ejercicio. Vamos al siguiente. Este ya es bastante sencillo. Dice der, die oder das. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Marca la respuesta correcta. Aquí vamos a trabajar lo que son los artículos definidos. Recuerden los artículos definidos. El, la y además tenemos el neutral, que es das. En español no lo tenemos.
Estos son los artículos que aplican a cada sustantivo. Los sustantivos, habíamos mencionado, si no recuerdan, que incluso le pasé una aplicación en el celular, que si no lo tienen es bueno que lo busquen, que se llama así mismo, Der, die, das, donde usted colocaba en la aplicación el sustantivo y entonces automáticamente le aparecía el artículo, porque esto a veces es un poco cuesta arriba, porque bueno, ustedes están aprendiendo un nuevo idioma, entonces muchas veces no van a saber cuál es el artículo de cada sustantivo, aunque ya a este nivel, o ya cuando estemos a mitad de este nivel, se supone que usted ve Frau y automáticamente usted tiene que saber cuál es el artículo de ese sustantivo. Ya por intuición esto se va desarrollando de manera automática. Entonces aquí simplemente vamos a encerrar, por ejemplo, man, si es der, die oder das, Frau, der, die oder das. Aquí miren, se me había pasado, se me había olvidado mencionarles, todo, no tienes la línea, no tienes la línea ahí, ni aquí tampoco, yo creo que en ninguno, no tienen las líneas, pero todos los ejercicios me los tienen que traducir, todo va traducido, todo, siempre, esto no solamente aquí, siempre, porque de nada vale que usted me marque aquí, ok, das Kind, pero usted no sepa qué significa esto. Entonces, como aquí vamos a trabajar mucho vocabulario, es muy importante que ustedes me traduzcan todo. Estoy hablando aquí entonces de la asignación completa, tiene que ir traducido. De modo que aquí al lado usted me coloca tal cosa, el niño, la juventud, etcétera. ¿Ok? El artículo no tiene que corresponder a esto. Por ejemplo, sabemos que los artículos en alemán y en español no van a ser iguales porque son dos idiomas distintos. De modo que si, por ejemplo, le dice pantalón, que en alemán es die Hose, eso significa, o sea, no significa que usted me va a poner como traducción la pantalón, ¿ok? Simplemente el pantalón normal, como lo conocemos. Ok, nada, seguimos. Esto continúa aquí detrás. Igual selecciona la respuesta correcta más su traducción. Aquí hacemos lo mismo. Aquí tenemos otros sustantivos distintos. Igual, usted me coloca aquí el artículo correspondiente, si es der, die o das, y también la traducción de ese sustantivo. Die Zahlen, escribe los números. Aquí tenemos los números. Vamos a repasar un poco los números aquí. Usted va a escribir aquí en letra los números. Traten de hacerlo sin copiarlo, por favor, porque esto es una pequeña autoevaluación. Claro, obviamente, quizás hay cifras que usted no recuerde, pero por lo menos haga el intento de completarlo. Y entonces después usted va y chequea en su libro, si es que está en alemán 1, si está correcto como usted entendía. Seguimos. Ok. Esto fue uno de los ejercicios que hicimos ya finalizando el semestre. Te dice, formula la pregunta y respuesta. Tomando en cuenta la información dada, tener en cuenta el artículo del sustantivo dado. Miren, aquí vamos a construir preguntas y responder a esas preguntas. Estas preguntas van a estar basadas a las preguntas y las respuestas estarán basadas a esta información que le dan aquí delante. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntar el costo sobre cada artículo. Todo esto son sustantivos, son cosas. Mantel, Uhr, Auto, Zigaretten, Zeitung, Strümpfe, Schuhe. Todos son sustantivos, de modo que cada uno de estos sustantivos tiene un género. Entonces, lo que aplicaría aquí es colocar delante primero el artículo de cada sustantivo, si es der, die, das. Esto le va a ayudar a usted para poder completar este ejercicio, para completar correctamente la pregunta y la respuesta. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Bueno, ok, vamos a ver el ejemplo dado y luego vamos a desarrollar el primero. Te dice pullover y 90 €. Bueno, pullover, que es abrigo, lleva el artículo der Pullover. Entonces, vamos a formular la pregunta en base al pullover, o sea, ¿cuánto cuesta el abrigo? Fíjate, wie viel kostet der Pullover? Esto no va a variar. ¿Cuánto cuesta el abrigo?
Aquí coincide que abrigo en español y en alemán sean masculinos. Coincide, pero eso no es que siempre va a ser así. Así que no se lleven de eso. Lo ideal es que tengan la aplicación a mano y cualquier sustantivo desconocido que no sepan el artículo, ustedes lo colocan en la aplicación y entonces automáticamente le aparece el artículo correspondiente. Entonces, wie viel kostet der Pullover? Y respondemos, kostet 90 Euro. Él cuesta 90 euros. Ahora, ¿por qué es importante fijarnos en el artículo? Porque de este artículo va a depender si usted va a responder así, Un ejemplo en español, ¿cuánto cuesta la blusa? Fíjense femenino, la blusa. Entonces ahí respondemos, ella cuesta. De ahí nos vamos a fijar de esta tablita, der, cuando el artículo es der, entonces respondemos con er. Si es die, entonces respondemos con sí. Y si es das, respondemos con es. Así de sencillo. Por esto es que les digo que primero tienen que tener el artículo de todos esos sustantivos para poder desarrollar esto de manera correcta. Y por eso aquí en el encabezado les dice, tomando en cuenta la información dada, tener en cuenta el artículo del sustantivo dado. Ok, vamos a ver. Vamos a tomar esta que es femenina. Die Uhr. Es femenina. Die Uhr. Entonces decimos, wie viel, esto pasa igual, kostet, entonces aquí va a variar porque es femenina. Die Uhr, entonces respondemos, como dijimos, die, sí. Sie kostet, y la cantidad, 200 Euro. Sie kostet 200 Euro. Auto, por ejemplo, es neutral. Aquí yo no lo voy a escribir, solo lo voy a decir de manera verbal. Auto. Entonces decimos, wie viel kostet das Auto? Y respondemos, es kostet 5000 Euro. Ok, bien. Entonces, nada, entiendo que ya ahí está bastante claro. Cualquier duda que tengan, de todas formas, estas son, si les surgen algunas dudas, ahí es que voy, que deben de compartirlo en el grupo, porque no necesariamente tengo que ser yo quien les responda, tal vez otro compañero tiene la respuesta a esa pregunta, o por igual, quizás otro compañero tenga la misma duda. Por ende, es bastante favorable y es necesario que formulen las preguntas o las dudas por el grupo, por favor. Bien, vamos a continuar con este ejercicio. Aquí tenemos un selecciona, igual que ahorita. Aquí te decía die richtige Lösung, la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Aquí simplemente vamos a seleccionar la respuesta correcta a cada pregunta. ¿Cuál es la que aplica? Hay cosas ahí que no tienen sentido. Por ejemplo, wie heißen Sie? Y una de las respuestas aquí dice wir sind aus Mao. Nosotros somos de Mao. O sea, no aplica esta respuesta a esa pregunta. Ok, ahí tienen que leer un poquito y analizar un poco. Y por último, entonces, vamos a trabajar, esto también fue un tema que vimos ya para el final del semestre, las palabras para preguntar. Aquí simplemente vamos a colocar lo que es la traducción de cada una de estas palabras para preguntar, traducirlo. Y entonces vamos a completar este ejercicio. Con la palabra para preguntar correspondiente. ¿Cuál es la que aplica? Dice completar con la palabra para preguntar correspondiente, traducir las oraciones. Recordemos que todo debemos de traducirlo. Eso significa que aquí también traducir cuánto cuesta el reloj cuesta tanto. Cuánto cuestan los zapatos cuestan tanto. Igual aquí, ¿cómo se llama usted? Todo tenemos que traducirlo, Aquí miren, vamos a hacer algo. Aquí como tenemos mucha información, solamente vamos a traducir el encabezado. El encabezado solamente. El encabezado, ok. Solamente esto vamos a traducir, la pregunta. Aquí sí. Fíjense que aquí incluso tiene la línea para usted traducir. Entonces,
siempre fijarnos primero en la respuesta. Del lado izquierdo ahí tenemos la respuesta a esta pregunta. Te dice la número 1. Der pullover is rot. El abrigo es rojo. Yo sé que como primera impresión, lo primero que ustedes se le va a ocurrir es decir, como la respuesta es el abrigo es rojo, ustedes me dirían de qué color es abrigo. Pero no necesariamente, no se pueden guiar de ahí, porque tienen que fijarse qué es lo que le dice la pregunta. Aquí solamente nos falta es la palabra para preguntar, exclusivamente. Lo demás lo tenemos ahí, entonces usted tiene que fijarse qué es lo que le están diciendo. Aquí te dice, es el abrigo. ¿Es el abrigo? De modo que aquí yo no puedo colocar de qué color, porque color no es una palabra para preguntar. Y aquí no dice color por parte. Entonces solamente sería la palabra para preguntar. Por ejemplo, si yo utilizo ¿de qué es el abrigo? El abrigo es rojo. No tiene sentido. Lo que aplicaría aquí, por ejemplo, es ¿cómo es el abrigo? Wie ist der Pullover? ¿Cómo es el abrigo? El abrigo es rojo. Entonces todo esto lo vamos a completar aquí con la palabra para preguntar correspondiente. Podemos utilizar cualquiera de estos. Tenemos que tener un poco de cuidado con welche, welcher y welches. Si no mal recuerdan, esto yo se lo había explicado. Welche, welcher y welches, los tres es cuál. Significa cuál. Pero tienen tres utilidades distintas. Welche vamos a utilizarla cuando tengamos un sustantivo que sea femenino. Un sustantivo femenino. Sustantivo femenino. Welcher para sustantivo masculino. Y welches para sustantivo neutral. Welches, welcher y welche. Welche con E para sustantivo femenino. Welcher con sustantivos masculinos y welches no sustantivo neutral. Entonces ustedes me dirán, pero ¿y entonces cómo yo voy a saber cuál es el sustantivo? Miren, es bastante sencillo. Los sustantivos en alemán se distinguen en la oración porque se escriben en mayúscula, excepto que sea un nombre propio. Los nombres propios de por sí se escriben en mayúscula. Y bueno, cuando usted está iniciando una oración también, miren, estos son artículos, der, das, die, das, der, y todos inician en mayúscula, pero es porque está iniciando una oración. Pero en medio de la oración, de repente usted encuentra un sustantivo en mayúscula, eso significa, una palabra en mayúscula, eso significa que es un sustantivo, como es este el caso. Fíjense, pullover, pullover, Hemd, Frau, Weber, es un nombre propio, así que no se pueden dejar confundir. Mädchen, Herr, Rosen, Rosen. Todos estos son sustantivos y cada uno de estos sustantivos lleva un artículo implícitamente, o sea, tiene un género. Ya ustedes saben la importancia de los géneros en alemán, de distinguir de que si un sustantivo es masculino, es neutral o femenino. Entonces, porque de ahí se desprenden muchas cosas, muchas cosas. Y esto que, bueno, en esta materia no tenemos el tiempo ni las posibilidades de poder explicar todas las utilidades de los sustantivos y por qué la importancia de los géneros del sustantivo, o sea, del género como tal. Es muy importante porque de ahí se desprenden un sinnúmero de cosas inimaginables. Y si investigan un poco más, pueden o sea, el que esté interesado, porque nosotros lamentablemente no podemos hacerlo por cuestión de tiempo, porque es un tema bastante amplio de desarrollar, ni siquiera de manera presencial. Yo por lo general no suelo tocar este tema. Pueden buscar en internet lo que son los 4 casos en alemán. Los 4 casos en alemán, que es como, estos vamos a decir que quizás lo más complejo en alemán, que se desprende de los sustantivos, de los géneros, todo depende de ahí. Nada, entonces yo entiendo que aquí ya se aclaró lo que es esto, qué es lo que vamos a trabajar aquí. Ya yo les coloqué el material,
Entonces, esto lo tenemos para el próximo lunes a las 5 de la tarde. Yo les voy a pedir que por favor respeten el rango de tiempo, por eso tienen un tiempo específico en donde pueden trabajar calmadamente, ¿eh? O sea que entiendo que no hay razón por la cual usted tenga que enviarme estas asignaciones 2 horas, 3 horas más tarde o cuidado si al otro día. Entonces lo pongo en claro ahora desde ya que estas asignaciones no serán tomadas en cuenta. Los que me envían fuera de tiempo no se tomarán en cuenta, ¿ok? Entonces tienen que tener un poco de cuidado. Como las entregas serán los lunes, usted tiene tiempo el domingo completo para completar esta asignación, ver el video cuantas veces usted quiera. Y cualquier duda o pregunta, ya ustedes saben, ya le expliqué, ustedes lo comparten por el grupo. Y nada, déjame ver qué más, si no se me pasa algo. Recordar que me tienen que enviar esto por PDF, archivo PDF. Y nada, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Esto es lo que necesitamos por ahora. Por ahora. Por igual, o sea, no tenemos un material base por el cual nos podemos regir, lo que es que cada semana yo le voy a ir, o sea, en base al video, yo le colocaré el material que vamos a utilizar. Y nada, creo que eso es todo por hoy. Also, ich wünsche euch eine schöne Nacht, schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.